Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy traigo un video algo atrasado sobre Navidad, ya que pretendía subir este video para esa fecha, lo que pasa es que no pude. Pero bueno, igual quise hacer la video reseña, ya que leí el libro para Navidad y me gustó mucho, aprendí un montón. Bueno, ya he comentado que me atrajo este libro por la edición, ya que es preciosa. La ilustración de cubierta es del artista Jane Guster Scott, que tiene un trabajo realmente hermoso, que me recuerda a los mundos en miniatura que me gustan, así que está genial su trabajo. Y me di cuenta de un detalle del libro que no me había fijado en él, y es que cada inicio capítulo trae una estrella navideña de distinto color, así que también lo encontré un detalle bien bonito que no me había dado cuenta desde que tengo el libro, y me di cuenta ahora al leerlo. Está súper lindo. La verdad es tan linda la edición que dejé el libro como adorno en mi rincón navideño de este año, porque es un libro precioso. Y bueno, además que siempre me ha gustado Navidad. Y esta Navidad estuve jugando el juego Super Princess Peach, porque tengo como tradición jugarlo cada fin de año, así que también estuve en eso durante Navidad. Bueno, la verdad yo no conocía al autor del libro, y algo que me llamó la atención es que tiene libros sobre fenómenos paranormales, sobre conspiraciones, que son dos temas que me encantan, aunque la verdad no he podido encontrar ningún otro libro de él para seguir leyéndolo. En el libro él comenta que siempre le gustó mucho la época navideña, porque su familia tenía la costumbre de celebrarla a lo grande, y su padre solía leerles en voz alta el cuento Canción de Navidad de Charles Dickens. Bueno, el libro hace un recorrido por las diferentes épocas y lugares en que se ha celebrado la Navidad hasta nuestros días, a través de datos históricos, curiosidades y láminas a todo color. Bueno, el viaje comienza con los antiguos, que celebraban el solsticio de invierno, que quiere decir sol quieto, del 21 al 22 de diciembre, y suponía la llegada de días más claros, más cálidos, días más llevaderos, y representaban la vuelta del crecimiento de los cultivos, de la abundancia de la naturaleza, es decir, del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Las fiestas romanas en esa época, como las Saturnales y las Calendas, inspiraron muchas tradiciones navideñas. En las Saturnales se rendía culto al dios Saturno y eran fiestas alegres y desenfrenadas, y en las Calendas se agasajaba a los demás con obsequios, con comida de diferentes tipos, manjares, etc. Dice el cronista Libanio que en las Calendas se celebraba con cantos, con comida, que los ricos disfrutaban del lujo, pero los pobres también servían mejor comida que de costumbre, que el deseo de gastar se apoderaba de la gente y la gente se volvía más generosa para esa época, no solamente con sus familias, sino con otras personas de su comunidad. Los países cristianos celebran el nacimiento de Jesús, y el 6 de enero en la mayor parte del mundo cristiano occidental se celebra el día de la Epifanía, que es una palabra de origen griego que significa manifestación, y conmemora la llegada de los 3 reyes magos al pesebre. En algunos países ese día también se reparten regalos, y en Italia, por ejemplo, existe la figura de una anciana mujer llamada Befana, que es una bruja que entra por las chimeneas repartiendo regalos a las personas. Cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial del Estado, ya se estaba estableciendo la celebración que más adelante conoceríamos como Navidad. Al principio la Epifanía era la fiesta más importante, y la Navidad tardaría algunos siglos en convertirse en el acontecimiento principal. Como había una mezcla de tradiciones cristianas y paganas, en 1567 hubo un consejo católico en Francia que decretó que la celebración sería una secuencia de 12 días santos de festividad que comenzarían el 25 de diciembre.
Bajo la autoridad de la Iglesia empezó a volverse una fiesta cada vez más importante. Sin embargo, durante la Alta Edad Media, la Navidad volvió a las costumbres precristianas. Se mantuvo el aspecto religioso, pero volvieron a aparecer las costumbres y fiestas interminables de las Saturnales y las celebraciones del solsticio. Ya en ese tiempo los gobernantes usaban la Navidad para representarse y promocionarse, hasta el punto que algunos reyes se coronaban el 25 de diciembre, como por ejemplo Carlomagno y Guillermo el Conquistador. Los pueblos germánicos tenían su propia mitología de dioses y costumbres, y creían que el dios Odín lideraba una cacería salvaje por el cielo con seres de otro mundo, y esta fiesta se celebraba entre noviembre y enero. De hecho, el autor menciona que es posible que el vuelo de Odín por el cielo influyera en el origen de Santa Claus o Papá Noel. A este periodo festivo se le conoce como Yule, y como símbolo usaban una cabra que desempeñaba el mismo papel que Papá Noel como donante de regalos para las personas. Durante la Edad Media nació la costumbre de adornar las casas con plantas, ya que en esa época existía una gran fascinación por las plantas sagradas, como por ejemplo las espinas de las hojas de acebo, que según la gente de la época alejaba a los malos espíritus. En la época medieval, el acebo y la hiedra eran signos de buena suerte porque florecían en la época más fría y oscura del año, recordando a las personas que si estas plantas podían superar los tiempos difíciles, ellas también podían hacerlo. También había una tradición de dar paso al llamado desgobierno, es decir, días y días de locura y celebraciones extremas. Esto proviene de una costumbre que nació en Francia, que consistía en nombrar a obispos, a niños y jóvenes clérigos que durante la Navidad se harían cargo de los deberes eclesiásticos, pero también se harían cargo de de dirigir la fiesta, de lograr que la gente disfrutara, y cada uno de estos niños se convertía en el señor del desgobierno. Bueno, y la Navidad estuvo bajo amenaza durante la Reforma, ya que se consideraba como una festividad pagana, sin mucha carga religiosa, superficial. Resulta que cuando el coronel puritano Oliver Cromwell llegó al poder en Gran Bretaña, una de las primeras cosas que quiso hacer era prohibir la Navidad. Ya en 1647 se prohibió la Navidad de forma oficial en Inglaterra y en todas sus colonias. De hecho, por ejemplo, en Norteamérica los colonos puritanos vivían el día de Navidad como un día más para ellos. Y en la Inglaterra del siglo XVII la Navidad ya para esta fecha se celebraba en secreto. Si se sabía que la gente no respetaba la prohibición, se corría el riesgo de pagar multas, incluso de ir a prisión. Sin embargo, parece que nadie se tomaba muy en serio estas medidas, porque sospechosamente las tiendas cerraban por diversos motivos para esa fecha, e incluso la ausencia de la Cámara de los Comunes era extrañamente baja para ese día. Parece que la gente celebraba Navidad en secreto, y cuando volvió a la monarquía, ya con Oliver Cromwell muerto, Carlos II quiso recuperar la Navidad, y ya para 1660 se había eliminado la prohibición de las fiestas. Bueno, la tradición de los mercados navideños tan famosos con pan de jengibre nació en Alemania. El puritanismo seguía oponiéndose a ciertas tradiciones navideñas, pero algo curioso es que dice una leyenda que el reformador protestante Martín Lutero fue el autor del primer árbol de Navidad, ya que al parecer un día salió a caminar por un bosque en la noche y vio un árbol con trocitos de nieve brillando, lo que parecía un árbol lleno de luces. Es una leyenda que hay. El príncipe Alberto era un entusiasta de las tradiciones navideñas alemanas, y a mediados del siglo XIX se publicaron imágenes de él y la reina Victoria alrededor de un abeto con luces navideñas, y eso
al parecer hizo más populares los árboles navideños. En la década de 1920, la mayoría de los lugares de muchos países instalaban un árbol y las velas se habían convertido en luces eléctricas. Algunas localidades se opusieron a los árboles porque sospechaban de su simbología pagana. Incluso después de la revolución de 1917 en Rusia, en donde se prohibió la práctica religiosa pública, quedaron proscritos hasta 1935, en donde volvieron con un estilo soviético, con la estrella roja y con temática estatal. El autor también menciona que en 2014 Corea del Sur puso un árbol de Navidad en su frontera con Corea del Norte y estos amenazaron con destruir el árbol con artillería. Otro dato interesante sobre los árboles es que al principio se pensaba que los árboles artificiales eran más ecológicos, pero después de hacer un estudio se comprobó lo contrario. Solamente causa menos impacto en el ecosistema un árbol artificial que se utilice por lo menos durante 20 años. En Ucrania ponen adornos de arañas y telarañas en los árboles como referencia a un cuento popular donde unas arañas decoran el árbol de una viuda pobre. Eso me pareció súper tierno. La idea de ofrecer tarjetas impresas fue idea de Henry Cole en 1843 y creo que la primera postal navideña nos gustó mucho, ya que algunos criticaron la ilustración porque apareció una niña tomando vino, entonces a algunas personas no les gustó el diseño. Sin embargo, hace unos años una de estas tarjetas se vendió por mucho dinero, una de las tarjetas navideñas de la primera tirada de Henry Cole. Según el autor, la figura de Papá Noel está basada en el dios Odín, a quien se representa a menudo como un anciano con barba blanca y una capa. Durante las prohibiciones puritanas apareció la figura de Papá Noel en más de un panfleto de protesta, lo que sirvió para, por así decir, darle personalidad a la resistencia de las personas ante las prohibiciones navideñas. La Navidad también tiene un lado tenebroso, y es que hay ciertos personajes que causan terror en Navidad, como Krampus, que era un demonio que asustaba a los niños, que caminaba cargado de cadenas y campanas. En Alemania está Belsnickel, que según algunas historias se llevaba a los niños que se portaban mal y no se volvía a saber de ellos. Según las leyendas, Santa o Papá Noel recorre miles y millones de casas en una sola noche para entregar regalos. Y estuve leyendo que hay foros en internet que recurren a la física cuántica para explicar cómo es esto posible, lo que me hizo mucha gracia. También leí que durante la Primera Guerra Mundial los soldados de bandos enemigos mantenían treguas durante Navidad y compartían cantos y cigarrillos, pero ya para 1916 las autoridades prohibieron estas treguas momentáneas. Bueno, ya para ir finalizando, debo decir que me gustó mucho el libro, a pesar de que al principio no me estaba gustando tanto por los capítulos que eran muy cortos, pero ya al hacer este video me di cuenta de lo mucho que aprendí sobre la Navidad gracias al libro. Acá hay una foto también que me da mucha risa porque atrás parece que se ve el fondo como hay como un gato y un perro, como globos con forma de gato y perro, no sé, me pareció también bien súper chistoso y bonito. Y hay una parte en que el autor dice que mucha gente conoce la historia Canción de Navidad de Charles Dickens, pero que muy poca gente ha leído realmente el cuento. Después de ese comentario quise leer la historia, que nunca he leído, que nunca había leído, y la verdad es que me gustó. No sé dónde leí que Charles Dickens había inventado o reinventado la Navidad con ese cuento, y creo que es verdad. Se supone que, o leí que para encontrar inspiración caminaba y vagaba por muchas horas, durante horas por las calles de Londres. De verdad que la historia te hace cambiar,
Al principio me sentía identificada con Scrooge, no por lo de que tenía mucho dinero, obviamente, sino porque era ermitaño. Y además me encantó porque me encantan las historias de fantasmas. En realidad el cuento es como el volver al futuro de su época, porque viaja al pasado, al futuro, y se da cuenta de lo que está mal en su presente. Dickens se enfoca en la realidad social de su época y usa el aspecto sobrenatural de los espíritus navideños, que son personajes en la historia. Usa lo fantástico para hacer una denuncia sobre la calidad de vida de las personas más pobres de su época. Bueno, y además de todo esto, aprendes sobre las costumbres de la época victoriana durante Navidad. Sobre todo si es época navideña, también yo creo que les va a gustar mucho más. Así que bueno, hasta acá el video. Muchas gracias por ver, como siempre. Y también se vienen nuevos videos, que estuve un poco ausente en diciembre, pero ya volveré con más videos. Y espero que estén todos muy bien. Gracias por acompañarme en otro video.